Viene el doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo. Hay varios puntos sobre los que él ha emitido postura. Sobre estos temas que le voy a preguntar en general, comparto la postura del doctor Gutiérrez. La última vez que lo entrevisté hubo un poco de tensión porque le pregunté por la época de Humala, que él fue vinculado a ese gobierno, y le pregunté por la refinería de Talara y Petroperú y todo esto, y un poco que se caldearon los ánimos, pero es nuestro trabajo hacer preguntas, ¿no? Hoy la conversación tiene otras interrogantes realmente, ¿no? Le voy a preguntar por la ley que ha sido propuesta por el Ministerio de Defensa. Le voy a preguntar también por John Pulpo. Ha tenido también de alguna manera, una postura favorable a la Municipalidad de Lima en cuanto al contrato original de concesión a Rutas de Lima, es decir, el que fue hecho y concesionado, otorgado durante la administración de Susana Villarán, ese contrato original. Ese es el contrato de concesión original. No estamos diciendo que sean actores directos en la Defensoría, porque no lo son, pero sí ha habido una opinión, y es una postura que creo todos estamos de acuerdo con ella, ¿no? Ahora sí le voy a dar ya la bienvenida al doctor Gutiérrez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto. Gracias. Una alegría siempre visitarte. Gracias por saber venir. que podemos dialogar sobre asuntos de trascendencia como siempre sueles tratar. Sí, gracias, doctor. Bien, lo primero es esta ley, ¿no? Quiero saber su postura. Tengo entendido que la ha rechazado. Lo que ha propuesto el Ministerio de Defensa, obligarnos en 2 veces al día a transmitir la totalidad del himno nacional, incluido medios digitales, no solo los que usan el espectro de radiodifusión de propiedad del Estado. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, hay muchas cosas que el Estado quiere legislar sobre algo que debe ser una reacción natural de todo buen peruano, que es revalorar el patriotismo, los valores patrios, pero cada quien en el formato y en la iniciativa que pueda tener, ¿no? Un poco que se va al terreno, digamos, de doble ángulo. Primero, el ámbito de mi acción. Yo puedo regular, puedo solicitar una ley bajo, digamos, un parámetro de contraprestación, y hablaríamos del espectro electromagnético. Sí. Pero no de la actividad emprendedora de quienes están en los medios de comunicación de red masiva, como es ahora el medio alternativo, ¿no? Entonces ahí no hay pues un tema de contraprestación de ninguna manera, pero sí creo, como peruanos estamos obligados a, digamos, tener iniciativas que fortalezcan la identidad del peruano, y que el somos libres no es el talareo que no tiene sentido, sino más bien de revalorar la importancia de desarrollarnos en un país republicano, demócrata, y cuyo sistema o modelo económico ha permitido crecer, pero que se puede crecer más y de manera más uniforme, creo yo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo cuestiono es la puerta que eso abre. La obligatoriedad la cuestiono. Y me parece que la experiencia empírica nos confirma que eso rara vez termina bien. Pero comparto de que debemos todos participar en la proliferación de nuestros símbolos patrios. Yo creo que más allá de una norma o una ley, o en este caso del reglamento de la ley, lo que debemos apuntar es a ser creativos en el mecanismo de recobrar identidad peruana plena. Y creo que el Ministerio de Defensa, considero, tiene esa iniciativa, tiene ese deseo, pero hay fórmulas, ¿no? Así es, hay formas de hacer, hay maneras de hacer. De tal manera que no sea mucho el ámbito, digamos, de sentirme mal porque me estás obligando, si yo quiero hacerlo, ¿no? Algo así. Claro, no hacerlo por ley, por norma. Así es. Ahora, hablemos de la postura de la Defensoría tras la liberación de John Pulpo, ¿no? Bueno, hay 2 ámbitos de análisis, ¿no? Primero, la actuación del sistema de justicia, que está en estos momentos puesto en el rigor de una evaluación que lo estamos haciendo en Defensoría. Y segundo, también una mirada a lo que significa la actuación del INPE,
Nosotros tenemos, curiosamente, Diego, y eso un poco me parece sorprendente, lo voy a dejar como una pregunta. Tenemos muchos casos de exceso de carcelería, o sea, muchos internos que ya cumplieron ya días o meses esperando su libertad porque cumplieron su condena. Y les es bien complicado, por delitos menores, ¿ah? O sea, de 6 años, de 8 años, que ya cumplieron su condena, no son delincuentes de alta peligrosidad y menos asociados al crimen organizado, y tienen un problema enorme para salir de un penal. Y por eso que yo no entiendo... ¿Por qué? Por la burocracia. Por la burocracia. Por El eso que yo no papeleo. entiendo, por eso que yo no entiendo que en este caso, que el rigor y la debida diligencia, que tiene que ser un principio rector en la administración pública, no se haya dado de esa manera, ¿no? Entonces, por lo menos hacer una alerta, no se pecaba con hacer una alerta, o sea, yo voy a hacer lo que la sentencia me dice que debo hacer y debo cumplir, pero un momentito, me parece que hay algo no está bien, ¿no? Y lo hago público, de tal manera que protejo no solamente mi función como administrador, del Instituto Peruano, perdón, del INPE, ¿no? Sino fundamentalmente en mi capacidad de poder alertar institucionalmente para que esto no traiga consigo una deslegitimación o un descrédito a una institución que de por sí ya está bastante ¿Qué es cuál? golpeada, ¿De ¿no? cuál El está hablando? INPE, me estoy hablando del INPE, ¿no? Pero también ha dicho usted que no puede ser que 25 años se compute el 2 por 1. No se le Claro, debió claro, claro. computar. O sea, nuestra legislación es clara. O sea, en todos los delitos que tiene implicancia una organización criminal hay beneficio, pero es un beneficio de 6 por 1, no del 2 por 1. Sin embargo, si en la sentencia está precisada así, naturalmente lo primero que uno hace es bajo qué mecanismos. Primero, que puede ser que se acogió a una ley anterior a desarrollar, digamos, el tema de crimen organizado, o se trata de algún beneficio adicional que quizá el juzgador, el que emite la sentencia, ha tenido en cuenta. Entonces, eso pasa ya por una evaluación mucho más profunda que lo estamos haciendo. Y nosotros nos vamos a pronunciar ya de manera categórica a la luz, no de mi opinión, sino a la luz de los hechos consumados, ¿no? De estos hechos muy concretos. Justamente eso es lo que ha dicho la defensa de Cruz Arce, que como fue sentenciado en el 2008, aplica la norma previa, la del 2 por 1. Probablemente, pero hay que revisar, ¿no? Hay que revisar. O sea, y cuando dice revisar, ¿qué se está haciendo? Toda sentencia, ¿Se va a investigar? toda sentencia es materia de revisión, cuestionamiento y opinión mínimamente, ¿no? Entonces, si esta sentencia se ajusta a los parámetros de la interpretación legislativa de ese entonces, probablemente esté bien, pero si no es así, también se dirá. Pero me quedo con un mensaje mucho más grande, mucho más profundo. La criminalidad en cualquier país del mundo solo avanza cuando hay complicidad del sector público, mejor dicho, del sistema de administración de justicia. No puede haber país alguno donde se desarrolla esta actividad si es que ninguno de los miembros de la policía, la fiscalía o del Poder Judicial sean proclives, digamos, a un sistema, primero, o de ser muy suaves en la administración de justicia, por decirlo poco, o que tenga incidencia de infiltración de estos elementos, digamos, a través de malos abogados, de malos jueces o de malos fiscales o de malos policías que en la calificación, en las pesquisas mínimas que se requieren para encauzar a los procesados no se encuentre lo mismo, ¿no? No, de acuerdo. Pero lo que está causando, había cuenta del recelo con el que se ve esta liberación a la gente, es este dimi direte también entre el Poder Judicial y el INPE, ¿no? Yo no dispuse, tú dispusiste, no es mi competencia, es la tuya. ¿Qué análisis haces sobre eso? Es que el sistema tiene que funcionar como un reloj. No, pero ya sabemos cómo debe de funcionar. Yo digo que de lo que ha pasado. Pero es que justamente ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Nosotros soñamos con un nuevo código de ejecución penal, donde la función del juez de ejecución sea el que ve no solamente el cumplimiento aritmético de una condena, sino si ese condenado no está involucrado en asuntos, digamos, de que no se ha podido resocializar el tiempo de su condena. Entonces, ¿cómo lo vas a soltar? Y menos con beneficios. Segundo, no se olvide usted que hay ya, digamos, en la medida de la gravosidad de los delitos, seleccionado cada uno de los internos. Y estar en Chayapalca no es que el interno haya estado en condiciones, digamos, de una progresión de su condena de manera favorable, sino todo lo contrario. O sea,
Mandarlo a Chayapalca es como una sanción disciplinaria de un interno que naturalmente donde se le ha podido establecer en los primeros años no ha tenido un comportamiento adecuado. Entonces, ¿cómo puedes después premiar? O sea, por eso digo, ese historial lo sabe el INPE, ¿no? Y ese historial es materia de evaluación, no es que es un tema automático, como repito, no es que se cumpla aritméticamente el un año o los 5 años que tú has sido condenado, sino también la progresión de la condena y cómo ha sido evaluado durante el tiempo que ha estado. ¿Se ha resocializado? Esa es la pregunta. O sea, ¿Se puede estar listo para reinsertarse? ¿Ha recibido educación de verdad? Son planteamientos que cualquier funcionario del INPE se tiene que hacer, ¿no? Ya, pero me ha toreado la pregunta, doctor. Me ha ¿Cómo toreado. así? Yo digo, ¿qué opinión tiene del ping-pong que están entre el Poder Judicial pues, no está y el funcionando. INPE? ¿Quién realmente dispone de la liberación? La liberación es un acto administrativo. O sea, el INPE. De cumplimiento, claro. Pero eso no es un parámetro discrecional. O sea, usted sabe que en la administración pública y sobre todo en la administración de justicia, el único que tiene facultad discrecional es el magistrado. Todo lo demás es de cumplimiento. Y entonces en el ámbito administrativo es de cumplimiento. O sea, si le dicen A, él va a hacer A. Pero el Poder Judicial dice que ellos no están disponiendo de la liberación. No tienen por qué disponer. Simplemente si la condena es 25 años no está claro. Y se computa el 2 por 1, entonces el del INPE tiene que hacer eso. No puede hacer una interpretación distinta a lo que está el mandato del Poder Judicial. O sea, entonces el Poder Judicial sí ha dispuesto. Claro, para aceptar el habeas corpus, claro, ha dispuesto. Mira, el Poder Judicial sí dispone, el INPE nunca dispone. El INPE no puede, no tiene esa facultad. Pero lo que sí puede hacer el INPE es hacer una evaluación y remitirle al juez todos los recaudos. Por ejemplo, una medida que no tiene que tiene una sanción disciplinaria al interior del penal. Por ejemplo, para que te trasladen a Chayapalca, ¿tu conducta ha sido correcta en el penal donde te han internado? No, pues a Chayapalca solo pasan los de altísima peligrosidad. Pues tú vas a encontrar en cualquier penal del Perú sentenciados a 25 años, a 30 años y a cadena perpetua. Pero no todos ellos están en Chayapalca. ¿Por qué? Porque la condición de la ejecución de la condena está siendo llevada en materia de progresividad, encauzándose, digamos, en una mejor conducta cada día. Pero ¿no? el INPE sí tiene el poder de... el INPE es el que hace el cómputo de los días que le han descontado por supuesto beneficio penitenciario, el 2 por 1 en este caso, ¿no? Si hablamos de cuestión de magistrados, ¿no? Y del poder que tienen, ¿cómo tomó las declaraciones de Janet Tello, que parecían muy simpatizantes de este sujeto Cruz Rojas? No sé, eso sería un poco... Cruzarse, perdón. Eso sería un poco ir a la especulación. No quisiera especular. Lo que sí entiendo, la presidenta del Poder Judicial ha dicho, bueno, si hay una sentencia, la sentencia se tiene que hacer con la legislación que está en ese año. O sea, y para ese año no tenía toda la gravosidad que posteriormente se incorporó. Pero no la sentí. Él ha sido sentenciado por un doble homicidio. Sí, no pues. La siento ese mismo tufío de moral, de ofendida, que cuando iban a amnistiar a los militares dijo que eso ofendía a la Constitución y los derechos humanos por la memoria de las víctimas. Ya, esos son, entonces no hay una coherencia. Esos son posiciones que, digamos, ustedes como hombres de prensa sí, o como analistas sí pueden profundizar. Permítame a mí, en todo caso, decir, y yo no entro al terreno casi mucho especulativo, porque naturalmente puedo hacer un juicio de valor que no me corresponde, ¿no? Ok, perfecto. Pero sí entiende cómo la gente percibe estas... naturalmente, y sobre todo ustedes tienen corriente de opinión, ustedes son analistas, y cuando los analistas se pronuncian sobre uno u otro extremo, naturalmente uno prende un poco la atención, ¿no? Sí. Ahora vayamos a un tema de fondo que urge solucionar en el Perú, es el tema de la minería, ¿no? Tuvo mucho que ver usted con la convocatoria a la mesa de diálogo, una buena propuesta, pero... Quisimos evitar estos 2 muertos, quisimos evitar muchos heridos. Desde un comienzo nos dedicamos en eso, y quiero felicitar a todos mis colegas de trabajo al interior del país que han estado en todos los puntos donde han estado los bloqueos, o sea que hemos estado permanentemente, y acá en Lima tratando de abordar a los dirigentes. No ha sido fácil,
sobre todo porque había una posición muy marcada en querer continuar esto hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué es las últimas consecuencias? Las últimas consecuencias son los muertos, las últimas consecuencias son las pérdidas económicas, las últimas consecuencias es todo lo negativo que puede llegarle a un país. Entonces la Defensoría, utilizando el mecanismo de la persuasión, convocó a todos los dirigentes como nunca en la historia, porque también en los dirigentes de la minería informal hay muchas facciones que entre ellos quizá no tienen la misma línea o la misma conducta. Entonces no ha sido nada fácil, pero una vez que logramos tener la reunión, fijamos una línea de acción. Primero hay que liberalizar todas las vías y sobre eso vamos a dar pie a que el Ejecutivo pueda atender las demandas que ustedes están haciendo. Y en esa línea hemos, ha costado conversar con todos, sobre todo con las bases, ¿no? Porque usted puede estar en Lima, usted puede decir, ya, mañana paro, pero ¿qué de efectividad podría haber con las bases que están en los diferentes puntos? Entonces, se logró eso y se logró lo otro, que es que el Ejecutivo aperture ese camino. Entonces, la reunión era el lunes, convocado por la Defensoría, donde estén las dos partes. Pero la presidenta el domingo hace un anuncio mucho más integral y dice los tres poderes del Estado van a estar representados, ¿no? O sea, el poder ejecutivo, legislativo. Deli Espinosa ha dicho que no le invitaron. Pero es que mira, yo quisiera que se tome como bien mi participación. Yo no tengo nada contra el Ministerio Público, menos contra la señora Deli Espinosa, pero lo que le voy a decir una cosa, era un mensaje de la presidencia que los tres poderes del Estado estuvieran comprometidos para resolver un problema. Y a nosotros, que inicialmente éramos los anfitriones de esta mesa, ya nos ponen como invitados. Y no hay problema, porque igual, o sea, nosotros lo único que queremos es que este clima de demasiada violencia y que está ciertamente exacerbando todo un caos social, ¿no?, pueda disminuir. Porque en una convivencia de paz con una cultura que nos permite dialogar en democracia, yo creo que es lo más deseado para cualquiera. Y bajo esa medida, bajo esas reglas, poder llegar a consensos, ¿no? O a acuerdos por lo menos, aunque no a consensos. Yo le quería preguntar por los resultados que percibió se obtuvieron de la primera jornada, porque Máximo Franco ha dicho que no va a asistir mañana, presidente de Confemín, si no se cumplen esas dos demandas. Hay una primera propuesta que de ambas partes son maximalistas. Yo he planteado algo intermedio. Naturalmente, mire, Diego, a ver. ¿Qué dice el Ejecutivo? No voy a revisar ningún dispositivo que he sacado. Ya no hay retroceso ni un milímetro para atrás. Muy bien. Tiene sus fundamentos. Malo o bueno, pero ya lo dice, ya está una posición. El otro señor dice, si tú no derogas lo que implica sacarlo del mercado 50.000 reinfos, yo retomo la medida de fuerza. Hay que hacer la Defensoría. Tiene que buscar una herramienta, ¿no?, para que ambos tengan un mecanismo de diálogo. ¿Cuál es esa herramienta? La ley, la misma ley. Ese dispositivo que usted ha sacado es recurrible. Mejor dicho, que se puede apelar. ¿Por qué? Porque la evaluación que has hecho en genérico respecto a mí no es verdad. Por ejemplo, usted me está diciendo que yo no me he querido... De los 50.000 De los 50.000, ajá. Pues usted dice que yo soy suspendido. Sí, acá hay una resolución. Y me suspenden por esto que yo tenía que resolver en el gobierno regional. Mi solicitud está presentada desde esa misma fecha. De esta manera. Pero como este señor no tiene camioneta, no tiene ingeniero, no tiene nada, no me quiere atender. Entonces yo no puedo levantar esta sanción. Yeah. Entonces, hay un tema de corresponsabilidad del Estado, porque al final el Estado es uno. Puede ser gobierno nacional, intermedia o gobierno local, ¿no? Pero es el mismo Estado. Es el Estado. Y por lo tanto, tiene que haber una evaluación. Entonces, no es tanto lo que yo quiero como presidente, como ministro, y ni tanto lo que yo quiero como dirigente, sino, vamos a un término medio. ¿Es recurrible? Sí. ¿Se puede hacer una acción, digamos, de reconsideración? Sí. ¿Se puede hacer una acción de apelación? Sí. ¿Y lo vas a hacer? Pregunta número 1. Si de los 50.000 hay un muerto, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer. Si de los 50.000 hay uno que ya no se dedica a esa actividad ni quiere tener esa actividad, no lo va a hacer. Y probablemente si 50.000 son fantasmas, ya pues quedará ahí, nadie irá.
Pero si es al revés, los 50.000 sustentan las razones del por qué no han estado con su condición de actualizado o válido o vigente. Bueno, pero se logró, porque el ministro le ha dado 15 días. No, es que el ministro no tiene que dar nada, son actos administrativos. No, pero si uno dice no hay marcha atrás, ha dicho, ok, vamos a dar una ventana de 15 días para que dice que no hay marcha atrás, muy bien. El otro dice que yo quiero que se derogue. Entonces nosotros en la reunión dijimos, un momentito, no es lo que usted desea, ni lo que usted desea. Vayamos en el marco de la ley y tramite usted su reconsideración a efectos de que se pueda revisar caso por caso. Sí, y si quedan los 50.000, quedarán los 50.000. Y si quedan y si tienen que salir los 50.000, tendrán que salir, pero ya a la luz de una segunda fuente que es la garantía del derecho, que es revisar los actos administrativos. A mí me parece una cosa buena esa, pero el ministro ha dicho una cosa que también me parece muy sensata. Ha dicho que la simple presentación de una apelación no garantiza el reingreso al registro. Los afectados tienen que demostrar con documentación válida que su exclusión fue un error. Sí, eso es natural. Eso es sensato, usted, ¿no? Cuando va a revisar tiene que haber pues algún elemento de convicción que le permita a usted con verisimilitud decir sí, le corresponde, pobrecito, a este señor ha hecho pero esto, por lo menos o ha estado grave en un hospital, ponte por alguna enfermedad. Y hay una apertura, claro, por lo menos. Pero esa es la apertura que te da el derecho. Solo que ahí viene un problema. Como las posiciones maximalistas se han estado dando hasta el día lunes de esta semana. Pero con un plazo por eso. Muchas veces recorrido. No sé si la del gobierno sea maximalista en realidad. No. Yo me refiero a esto que estamos hablando del derecho administrativo propiamente dicho, o sea, de ir en una revisión. Claro. ¿Ya? Entonces, la ley garantiza que son 15 días que tú tienes plazo para hacer la apelación. Pero desde el dispositivo que se dio a la fecha, el lunes, vence los 15 días, ¿no? Pero si esto recién se introdujo el día lunes en la mesa de trabajo, entonces lo más sensato que este viernes se diga, mire, se va a revisar, no es que vamos a extender los plazos, sino que vamos a actualizar, por ejemplo, con un dispositivo legal, ¿no? Sin el ánimo de darle esperanza a ninguno, pero tampoco sin el ánimo de perjudicar a ninguno, que objetivamente que se aperture un proceso de revisión que nosotros lo vamos a hacer de oficio. Entonces, en teoría, los 15 días, ¿cuándo van a ser? El siguiente lunes. Este lunes, de acuerdo a ley, este lunes. De acuerdo a ley, este lunes que viene es el plazo máximo para que ellos puedan accionar una revisión. A ver, termina el plazo de 15 días. Termina. Okay. Entonces, veamos cómo eso podría ser reevaluado a efectos de que no se incluya como justos con pecadores, porque cuando usted dicta una norma en general, no sabe pues a quién lo arrasa, ¿no? Al que quizá debió ser bien sacado ya de hace mucho tiempo, pero también hay gente que pudiera por algún motivo y alguna razón no estar incurso en eso, ¿no? Ok, esperemos que eso llegue a buen puerto. Entonces, para terminar, doctor, muy breve, porque tengo que cerrar el programa. Hay una postura que tiene la Defensoría, que usted la ha comentado también, no pronunciándose de manera directa porque no le compete a la Defensoría, en el contexto del juicio de Rutas de Lima, de Brookfield con la municipalidad. Pero no se ha referido a eso, sino ha dicho que sí está de acuerdo con que es poco transparente y cuestionable el contrato original. ¿No es verdad? Sí, claro. Okay. Nosotros hemos dicho el tema de fondo. Es más, no es que nosotros estamos obligados, ¿sabes a qué hacer? A defender a la nación, a defender al pueblo. Y los derechos fundamentales se ejercitan en la defensa. Y por eso todavía no he sacado la nota de prensa, o no hemos sacado la nota de prensa en Defensoría, pero sí le puedo decir hoy día con categoría que nosotros ya iniciamos el proceso de nulidad contractual. ¿De qué? Eso no lo sabemos. Del contrato de Rutas de Lima. ¿De los viajes? Sí. Por afectar el derecho al libre tránsito, es un derecho fundamental. No. ¿Qué afecta ese derecho? Podría ser eso un argumento como el que está mencionado, pero mire, los elementos constitutivos del contrato se tienen que cumplir para la validez del mismo. Y un elemento fundamental es el fin lícito. Eso es fundamental. Y yo siempre, desde el primer día que llegué a la Defensoría, dije, bueno,
Lo que han hecho los fiscales, lo que ha hecho el sistema de justicia para perseguir el delito y todo, está muy bien, me parece bien. Yo no sé cuánto tiempo demorará más, ya eso ya corresponde No. a quienes tienen que resolver el tema. Pero no está tan bien también cuando 8 años después no tenemos el inicio del juicio todavía. O sea, pero es un tema que yo no voy a responder por eso. Ok. Pero lo que yo sí debo responder, Diego, es que qué hizo la Defensoría o qué está haciendo la Defensoría cuando ve que diariamente se le mete la mano al bolsillo de millones de peruanos que están en Claro, Lima para esa es sacarles la otra cosa. plata. Yo lo vengo Entonces, estamos diciendo. haciendo la demanda y le hemos demandado a la Municipalidad de Lima y le hemos demandado a Rutas de Lima. Ya ellos responderán en los próximos días y a partir de eso se iniciará la Eso es una primicia. del caso. Eso Claro, es una primicia. todavía porque no se ha dicho, pero ya esto tiene, si mal no recuerdo, ya 3 semanas. Me parece una buena en noticia. proceso. Me parece una buena noticia porque... Pero lo hacemos no en el ánimo de perjudicar a nadie, sino proteger al ciudadano. de proteger y defender el derecho del que el día a día viene siendo afectado. Bueno, ¿no? esa es la razón por la cual yo hago lo que hago también, doctor. La verdad que saludo la iniciativa. Muchas gracias por estar acá. Siempre una alegría saludarte, Bien. Diego. Gracias al defensor del pueblo, José Gutiérrez, que ha estado acá.